Levantamos la bandera, hay un cartel que dice: soy Luis Alegría de Chile. Me puede dar una entrevista, dice. Dios te bendiga, que no aflojen los aplausos, bandera de distintos países. A todos muy bienvenidos, estamos en River, donde algo está ocurriendo y transmitimos al resto del mundo. Dios le bendiga a todos, ¡qué lindo! Felices. Recién alabamos, cantamos, adoramos, pero ahora prometíamos que nos íbamos a conectar, porque lo que viene ahora, yo sé que los que están de la otra parte dicen, pero ¿cómo podemos participar de la experiencia completa de la música? ¿Por qué no lo transmiten todo? ¿Por qué no? Porque hay cosas que son para vivirlas aquí, para sentirlas, para experimentarlas en familia. Y después la segunda parte es cuando viene el mensaje y a veces tenemos sorpresas como esta. Antes de orar por las semillas, antes de orar por las ofrendas, antes de bendecir todos los que son parte y siembran, de tanto en tanto ponemos esto al aire, lo cual no significa que no lo estemos haciendo siempre. No hay una sola semana que no enviemos remesas al mundo, a todo el mundo, siempre. Acaban de venir nuestro gran parte del equipo de pastores que viajaron a Cuba y acaban de llegar ayer. Me estaban contando extraordinarios, empezó ya el trabajo de esas casas que vamos a construir, que estamos construyendo en un terreno que compramos, donde vamos a honrar a abuelos, a viejitos que viven, nos contaban que viven cobran la jubilación de Cuba, son el equivalente a $7 al mes. Y con $7 al mes tienen que vivir, entonces tienen que comer arroz. Hay una abuelita que vive exclusivamente con arroz, a la mañana y a la noche un poquito así de arroz. Y a veces algo de frijoles, nada de proteínas. Y fíjate lo longeva que es, ¿no? Que tiene casi 100 y pico de años, pero viven con eso. El arroz lo tienen que pagar. Cuando van a comer, tienen que pagar porque no es algo que le dan gratuitamente. De igual modo, viven con el equivalente a $7 al día. Entonces viven en condiciones paupérrimas que obviamente necesitan ayuda. Y estuvimos allí esta semana, vamos a estar viajando seguido a Cuba, porque cuando estemos listos te vamos a presentar las imágenes de lo que estamos construyendo, donde vamos a honrar en un barrio, en una pequeña aldea de River, donde queremos que eso sea un ejemplo, un pequeño mimo. No vamos a cambiar la realidad de toda la querida isla, pero al menos vamos a tratar de aportar un granito de arena. Y esto que te voy a mostrar ahora, antes de transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga, tiene que ver con este país maravilloso que voy a visitar esta misma noche, salgo para allá. Querida Colombia, que les mando un saludo muy especial a todos los colombianos. ¿Qué pasó, parce? ¿Qué pasó? ¿Qué vaina? Bueno, voy a estar en Cali, el martes en Cali, el miércoles en el Movistar Arena de Bogotá y el jueves voy a estar en Medellín. Así que voy a estar volando Cali, Bogotá, Medellín. Y el viernes, como siempre, como corresponde, regreso en ambulancia. Así que oren por la salud y por la fuerza. Pero ahora está la historia de una familia de abuelitos que vive en una zona de invasión conocida como la montaña Nueva Jerusalén, que es cerca de Medellín, justamente en Colombia. Es don Aicardo Montoya junto a su esposa Consuelo Cataño y Miriam Cataño, quien es la hermana de Consuelo, con una historia muy especial. Y todo este trabajo se realizó gracias a Tu Semilla, gracias a la gente de Maranata, la iglesia de Maranata Bello, que les mandamos un saludo especial a todos esos jóvenes que se pusieron la camiseta, que creyeron. Una casa que estaba a punto de caerse, deterioro absoluto, y nuestro equipo llegó. No te cuento más porque dicen que las imágenes valen más que 1000 palabras. Nos vamos a conmover, pequeños minutos, y después de esto te voy a transmitir lo que Dios me puso en el corazón. Pero quiero que cuando veas estas imágenes pienses en esas palabras del Señor. Por cuanto lo hiciste por mis pequeñitos, lo hiciste por mí. Esto nos conmueve profundamente, hacerlo por el Señor. Proyecto Honra en Colombia. Esa es Tu Semilla. ¡Qué lindo! Da un gozo, una alegría tan grande, porque digo, a veces, durante muchos años hemos dicho, ¿qué podemos hacer por la pobreza? ¿Qué podemos hacer si hay tantos? Es un granito de arena. Entonces, un granito de arena, uno mira semejante playa, el hambre sigue estando, sigue habiendo invasiones, sigue habiendo cordones de emergencia, en algunos países se dice villas miseria, y cuando uno ve eso, dice, ¿qué puedo hacer yo? Pero vean cómo le puede cambiar la vida para siempre a una, a dos, a tres personas en este caso. Esto es iglesia. El Señor dijo, somos un pequeño grumo de levadura, un pequeño granito de mostaza marcando la diferencia. Gracias, iglesia, por tu generosidad, por sembrar.
Así que a los que siembran, a los que hoy trajeron su semilla y tienen el sobre aquí, me gustaría orar ahora sí, y con todos los que están del otro lado, orar juntos por esa semilla, porque nosotros nos comprometemos a seguir siendo un canal de bendición para tanta gente. Oramos por los que siembran, sea $1, sea más, sea $1, no importa, pero todo es destinado a servir y a bendecir. Señor, gracias por esta semilla, gracias por los que dan, gracias, Señor, por los que siembran. Yo te pido que los multipliques al 30, 60 y al 100 por uno. ¿Cómo no agradecer tanta bendición si nos permite ser un canal, un catalizador? Te damos gracias por poder bendecir. Te damos gracias porque nos permite ser tus herramientas, tus manos. En tu nombre decimos amén. Y a todo el resto que envía sus por débito, que nos llama durante la semana, gracias. Porque eso es River. River no pagamos ladrillos aquí. No pagamos, no estamos para pagar lujos ni para agrandar el campus, simplemente queremos seguir siendo de bendición para la gente. Y estas historias, como pasan en Colombia, se desarrollan en todos lados y hay todo un equipo de River que se pone las camisetas. Gracias a la gente de Colombia, a estos muchachos extraordinarios. Gracias por la siembra, gracias por ayudar, gracias por ser tan fieles. Muy bien, ¿estamos listos? Quiero comenzar yendo al grano y para eso necesito hacerte una pregunta directa. ¿Cuándo fue la última vez que tu vida pasó de la calma al caos en menos de un minuto? Que todo se vino abajo, que todo se fregó, como dicen en algunos países. Apretaste, por ejemplo, desde algo casi nimio, como apretar una tecla equivocada en la computadora, y en cuestión de segundos perder el trabajo de meses. Uy, caramba, sí me ha pasado. Entonces la calma explota y todo se vuelve y se transforma en caos. O te envían en un tono más serio un texto a medianoche diciéndote que tu madre se acaba de descompensar y tienes que ir al hospital de urgencia. Adiós, sueño reparador, bienvenida, vigilia trasnochada. O fuiste al buzón, como lo haces normalmente, y encontraste una carta del IRS, en algunos países de la FIP, Hacienda, donde te informan que te van a hacer una auditoría. Hasta luego, calma, hola, caos. O tu jefe te llama a la oficina y te dice, mire, usted es muy valioso en nuestra empresa, pero hemos decidido que es hora de dejarlo ir. Y uno le dan ganas de responder, ¿y quién cuerno le dijo que yo me quería ir para que me dejen ir, no? Y justo a esta altura de la vida. O tu hija adolescente te dice, mamá, tenemos que hablar, y te confiesa que tiene un retraso importante en su periodo. Entonces seguro sabes que la vida puede ir de la calma al caos en cuestión de, ¿qué digo minutos? De segundos, sin advertencias, sin aviso, sin preparación, sin pronósticos del clima, sin alertas de huracán, como nos enloquecieron el domingo pasado aquí en California, por las noticias y el teléfono. A cada rato llegaba una alerta. El muchacho, fui a cargar gasolina y el muchacho de la gasolinera me dice, sobrevivimos a un huracán. Yo dije, ¿cómo se nota que este californiano insolado jamás estuvo en la Florida o en el Caribe? Esos eran huracanes. Que pasaba la suegra volando y decía, bueno, ¿qué va a hacer? Es el huracán. Y hoy, gracias a la tecnología y a la influencia de los medios, tenemos el privilegio de predecir las tormentas. De hecho, muchos que no llegaron aquí, esto le cuento a la gente del mundo, que mucha gente no llegó aquí el domingo pasado, faltaron porque me consta que les asustaron las noticias. O pensaron, me quedo en casa, es capaz que pasa la arena volando encima de mi casa y no tengo que ir. No sé, en el campo los agricultores pueden ver la formación de las nubes y entonces saben que va a venir una tormenta antes de que empiece a llover. Una vez conté que mi abuela, la alemana, la abuela Anna Keller, solía hacer nuestro servicio meteorológico privado cuando éramos niños. El traerla a la casa nos dio ese bonus, que ella sabía todo lo que iba a pasar. Entonces uno le preguntaba de noche, ¿y qué va a pasar mañana, abuela? No había celulares, ¿eh? Y las noticias, si te las perdías, te perdiste el pronóstico. La abuela Ana, si le dolían los juanetes, venía lluvia. No aguanto los pies, así que mañana llueve. Si le dolía la artritis, tormenta eléctrica, pero no fallaba, ¿eh?
Y si le dolía la cervical, granizo, clavado que era granizo. El canal del clima llamaba a mi casa para ver qué decía la abuela y después lo anunciaban en el canal. Pero hay tormentas que llegan sin ningún previo aviso. Hay tormentas de nieve, hay tormentas de granizo, hay tormentas de lluvia y hay tormentas de dudas. Y cuando la tempestad es de dudas, siempre trae una ráfaga de interrogantes, de preguntas y respuestas, ventarrones de miedo. Y nosotros suponemos que los cristianos deberíamos disfrutar de placenteros cruceros familiares por el Caribe. Pero el Señor advirtió, e insisto con esta idea, Él lo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Fue una promesa. No nos gusta decir que eso es una promesa, pero es una promesa. Como tantas otras, es una promesa. En el mundo vas a tener aflicción. No dijo podrían tenerla, es probable que la tengan, tal vez pudieran tener. No, van a tener. Entonces no es la falta de tormentas o la falta de aflicciones lo que nos distingue. Es a quién conocemos durante la tormenta, cómo reaccionamos durante la tormenta. Yo he pasado cientos de veces por ese tipo de chubascos como acaso todos los que estamos hoy aquí. Y no importa a qué nos dedicamos, qué hacemos para ganarnos la vida, qué llamado divino tenemos. Desde hace 15 años me paro aquí cada domingo con un mensaje promedio de 1 hora, de 60 minutos, y me esfuerzo en transmitir un poco de paz a aquellos que yo sé, me consta, que viven tormenta. Pero no soy torpe en ignorar que quienes me escuchan o me ven tienen más preguntas que respuestas. Porque esto funciona así. En nuestro corazón, cuando conocemos al Señor, hay una ventana por la cual, a través de ella vemos a Dios. Una temporada cuando en nuestras vidas esa ventana estaba limpia, estaba transparente, y cada vez que nos asomábamos, estoy hablando de un término metafórico obviamente, cada vez que nos asomábamos por esa ventana del corazón, veíamos a Dios de una manera clara, lozana, diáfana, los vidrios estaban limpios, el marco era perfecto. Nosotros creíamos conocer cómo es que trabaja Dios, sabíamos lo que Él quería que hiciéramos sin sorpresas. Estoy hablando de esa temporada cuando decimos Dios es así es como Dios actúa, si hago las cosas bien me va a ir bien, si pongo mi ofrenda Dios me va a bendecir, si le pido ayuda a Dios para casarme, Él me va a dar la persona indicada. Cuando tenemos una imagen parece clara de cómo Dios actúa, nada inesperado. Sabíamos que Dios tenía una voluntad y siempre sabíamos cuál era esa voluntad. De pronto hubo una temporada en que esa ventana se agrietó. La rompió una piedra, ¡pac!, una piedra de dolor. Es posible que nos lanzaran la piedra cuando éramos apenas un niño y papá se fue de casa para siempre. O quizá nuestro corazón recibió el impacto en la adolescencia y se nos rompió algo. O ya éramos adultos cuando la ventana se hizo trizas. Sea que sea cuando haya sido, hay un momento que la piedra llegó, la piedra del dolor. Un funeral, un cáncer, una pérdida repentina, eso que te decía hoy, cuando de la calma pasamos al caos en cuestión de minutos. Pudo haber sido un texto, una llamada telefónica. Su hijo está detenido aquí en la estación de policía, usted es el padre, venga rápido. O en el peor de los casos, una carta pegada en la nevera o al lado de la mesa de luz diciendo me voy, no me busques, no me llames, ya no te amo. Y sabes que a partir de esa misiva tu vida cambia para siempre. O un diagnóstico que surge de un chequeo de rutina y te llaman, señorita o señora o señor, apenas pueda, comuníquese urgente con el médico. Hay algo que queremos hablar personalmente. Cualquiera haya sido la fisura de la piedra, el resultado es el mismo, una ventana que en un momento se hace pedazos. Entonces la piedra golpea nuestro panel o nuestro parabrisas y lo destruye. Y el golpe resuena por los pasillos de nuestro corazón. Y desde ese impacto es cuando surgen las grietas de la duda, del miedo, creando una telaraña en nuestra ventana. A veces cuando una piedrita golpea en el parabrisas se va creando una telaraña, el vidrio se empieza a partir desde el impacto de esa piedra que todos sabemos cuál es.
Hubo una vida antes de esa piedra, una vida antes del dolor y otra vida muy distinta después de ese dolor. Porque entonces lo que ocurre es que Dios ya no es tan fácil de ver. Porque de repente decíamos, yo estaba haciendo las cosas bien y pasó lo del cáncer. Yo me estaba congregando, servía al Señor y mi hijo se rebeló. Entonces, cuando no entendemos bien cómo funcionan las reglas de juego, la visión que antes creíamos que era clara, ahora es turbia. Entonces nuestro dolor nos empieza no a eclipsar a Dios, pero sí a distorsionar la imagen que tenemos de Él. Es muy difícil ver a Dios a través de la ventana del dolor. A una mami que se le muere un hijo, uno la puede llenar de versículos bíblicos. Anda a decirle, todo lo puedo en Cristo, mi hija que me fortalece. ¿Quién le quita el dolor en ese momento? No puede ver a Dios, no puede ni escuchar la palabra de Dios de tanto que está quebrada. Es difícil ver a Dios a través de los fragmentos de nuestra herida. Entonces empezamos ahí a hacernos preguntas sin respuesta. Dios no debería permitir que estas cosas ocurran. Aunque seamos cristianos de años, siempre caemos en esa frase. Si Dios es Dios, entonces no tendría que pasar por estos momentos financieros. Dios sabe lo que necesito. Veíamos recién las imágenes de un personaje, un querido hombre de hogar, que él decía, yo tengo la esperanza de aunque sea tener ordenadito esto. No perdió la fe, nunca dijo, no creo en Dios porque si Dios existiera no viviría yo así. Pero nosotros, aún teniendo mucho más que este caballero, decimos, ¿cómo puede ser si Dios existe que me pase esto? A veces son cosas graves, las entiendo, duras. Jamás permitiría a Dios que un hijo sea sepultado antes que yo. Él no querría que yo me sienta sola o me sienta solo y no me sienta amado o amada. Si Dios es Dios, en la iglesia no habría chismes. No habría gente mala. ¿Por qué hay gente mala en la iglesia? Ya no sé en quién creer. Porque la iglesia es para gente rota, para gente mala. ¿Por qué hay divisiones en la iglesia? Porque es iglesia. Y ese tipo de preguntas definen las expectativas que tenemos de Dios. Entonces, cuando, insisto, el dolor llega a nuestro mundo, cuando la piedra rompe la ventana de nuestros corazones, las dudas salen a la superficie inmediatamente. Buscamos a Dios y ya no lo podemos encontrar, ya no es como antes, porque los fragmentos de los vidrios rotos impiden nuestra visión. Y llega un momento en que no estamos seguros lo que estamos viendo, no estamos seguros. No sabemos si estamos a merced de Dios, si este es un trato de Dios, o estamos a merced del mismísimo diablo. Haga memoria, hay una temporada donde uno dice, no sabe si agradecerle a Dios porque me deja pasar esto o porque el diablo metió la cola y Dios nos olvidó. Uno no sabe si es un trato divino o un trato satánico. Y estamos en el medio, zarandeados, y tampoco los discípulos estaban seguros de lo que estaban viendo. En el episodio que te voy a contar, las multitudes seguían a Jesús. De pronto el Señor las despide y Jesús dice, necesito orar un momento. Y ellos, los discípulos, quedan en alta mar con una tormenta que se empieza a formar en el cielo. ¿Qué clase de Mesías es este? Que los manda una tormenta. Mateo 12:22 dice, o describe la secuencia de esta forma, dice, enseguida Jesús le dijo a sus discípulos que entren en la barca, que vayan delante de él, que se le adelante, que vayan hasta la otra ribera. Entre tanto, él despide a la multitud. Vayan adelantándose. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. O sea, no los alcanzó, se fue a una montaña a orar. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y la barca, dice el evangelista, ya estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era feroz, era contrario. Entonces, Mateo es específico en cuanto a la orden de los acontecimientos. Jesús envía adrede a los discípulos al bote. Luego despide a la multitud. Segundo, tercero, se sube a un monte. Probablemente se presume que esto rondaba las 6 de la tarde. La tormenta atacó de inmediato, que será 6:15, 6:20, y el viento empieza a rugir. Y nota que Jesús manda a los discípulos a que enfrenten la tormenta solos. Él no ignoraba, estoy seguro que no ignoraba que se avecinaba una tormenta. No solo porque era el Hijo de Dios, sino porque los pescadores saben cuando se viene un chubasco importante. Pero él se sube al monte y no cambia los planes, él va a orar. Y entonces llega
en un segundo, como a todos nosotros, el caos. El mar de Galilea es como un tazón de agua, está asentado a más de 200 metros por debajo del nivel del mar. Yo estuve ahí, es algo que parece chiquito, pero el río Jordán lo alimenta y también desemboca de allí y entrando por el lado norte y sale por el extremo sur. Entonces ustedes van a ver que es un lago que está rodeado de montañas, que forman valles, forman quebradas y establecen el escenario ideal para vientos fuertes. Entonces, cuando el aire fresco de las montañas pasa rápido por los valles y choca con el aire cálido que se desplaza sobre el mar, las tormentas surgen así, en cuestión de segundos, como si fuera el Caribe. Pero la tormenta más grande aquella noche no ocurrió en el cielo de Galilea, sino en el corazón de los discípulos, como nos pasa a nosotros hoy. Se llenaron de preguntas complejas, interrogantes de eso como para tirar la toalla, de eso que decimos, ¿vale la pena seguir sirviendo al Señor? Entonces, mientras trataban de remar el estropeado bote, veían cielos negros, nubes hechas torbellinos, vientos levantando espuma y grandes crestas, una tempestad que no les permitía ni siquiera divisar la orilla, ni la que habían zarpado, ni a la ribera en la cual iban. Una oscuridad que hundía la proa y lo que debió ser una noche de descanso, de marea baja, de marea tranquila, se transforma en una pesadilla, en un mar de horror. E insisto, aquí nos volvemos a identificar. Una llamada, un despido el viernes a última hora, un resultado del análisis, una carta. Y la pregunta de ellos fue como las que hacemos nosotros. ¿Cómo vamos a sobrevivir esta tormenta? ¿Cómo vamos a sobrevivir esta tempestad nocturna? ¿Dónde está Dios? Cuando el mundo se embravece, cuando la noche se pone fea, ¿dónde está Dios? Nos preguntamos eso independientemente de la estatura espiritual que tengamos, no importa a lo que nos dedicamos. Se lo ha preguntado desde el apóstol Pablo a Billy Graham y hasta el que recién se ha convertido, ¿dónde está Dios? Porque todos conocemos esa noche de tempestad cuando el enemigo es demasiado grande, el trabajo demasiado pesado, el futuro demasiado incierto y las respuestas demasiado pocas. Entonces, algunos hemos estado en la tempestad durante tanto tiempo que a veces nos preguntamos, ¿será que todavía estoy en el mapa? ¿O terminé en cualquier parte? Estamos en una nueva normalidad, nos acostumbramos, aferrados a una balsa, sin la menor idea de cuánto falta para que esta crisis termine. Y ahí estamos. Y en esas ocasiones hasta la fe se hace difícil. Y ni te digo cuando te da una palabrita y te dice, bueno, confía en el Señor, hermana, hermano, ya va a salir. Pero el que está en la tormenta es uno. Entonces oramos, derramamos nuestro corazón delante de Dios y no hay respuesta, no hay sentimiento de cercanía. No hay consuelo en la Biblia. Uno va a la Biblia y no encuentra nada. Parece que habla cualquier cosa menos lo que uno necesita. El espíritu se vuelve árido. El alma se pone como estéril de tanta tormenta que no para. Porque no es solo que estamos en el mar, sino que el mar se mete dentro nuestro. El agua se nos empieza a meter en el bote, en la pareja, en los hijos, en las finanzas. Y es la sed que produce el agua salada del océano, que uno está rodeado de agua y ni siquiera puede beber. Y uno mira hacia Dios y parece que Dios no tiene apuro. Ahora, Dios está obrando en las tormentas de formas que no podemos ver, ni formas que no podemos entender. Y es un proceso necesario. Pero caramba que hay que pasarlo. Me miran con cara de atormentados, literalmente, atormentados. A veces pienso, ¿cuántos años van a pasar para que logre, en mi caso personal, tener todas las respuestas de por qué los anglos vendieron la Catedral de Cristal? Para los que no saben, la Catedral de Cristal está en Garden Grove. Hoy se llama Crystal Cathedral, pero era la Catedral de Cristal que un tal Robert Schuller fundó allá por los 80, y luego el pastor Juan Carlos Ortiz comenzó allí una iglesia hispana, de la cual se transformó de vino en lo que hoy es River. Y en su momento, cuando yo llegué allí, no sabía qué estaba ocurriendo, y un día la Catedral de Cristal, todo el campus se vendió. Me dijo un gringo, lo siento, el campus se vendió, así que salgan, busquen un lugar los hispanos para congregarse, pero eso sí, no se pueden llevar un solo dólar, ni siquiera la última ofrenda del último domingo. ¿De verdad? Entonces, de un domingo a otro, en ese entonces 3.000 gentes, tuvimos que quedarnos
en la calle. ¿Acaso no sabía Dios? Le preguntaba, ¿no sabía Dios que iban a vender el campus? Que se enteró por el periódico de Orange. ¿De verdad hicieron falta que estemos 3 años dando vuelta por los hoteles? Porque antes de comprar este edificio andábamos por el Marriott, por el Hilton, por el Pearson Park, el Ossifer, el Ossifer, porque pero cada vez que decía, vamos a Lucifer, ya se congregan con Lucifer, decían algunos. Yo digo, ¿o fue Dios que planificó aquella quiebra de los Schuller? Algunos decían, pero Dante, llegaste y fundiste la catedral. No, ya estaba fundida de antes. O en su defecto fue mi ineptitud como líder y mi falta de discernimiento lo que hizo que aceptara la locura de ponerme al timón de una iglesia hispana, de una mega iglesia que estaba condenada a la quiebra. No sé, hasta el día de hoy tengo más preguntas que respuestas, lógicamente. Pero salimos de esa experiencia con una gran convicción. Muchas veces hace falta una tempestad, una buena tempestad en alta mar, para que Dios nos lleve donde nos quiere llevar. No estaríamos aquí si no fuera por aquella bendita tempestad. Entonces Dios sabe hacer las cosas, ¿o no? Es fácil decirlo, es difícil vivirlo, pero a veces es mejor que nuestros planes fracasen para que triunfen los planes de Dios. Decimos, sí, gloria a Dios, pero no nos gustan que fracasen nuestros planes. Entonces Dios se vale de tormentas que parecen que nos sacan de nuestro destino, pero en realidad nos llevan al verdadero destino que Dios había preparado para nosotros. Pero ese cambio, ese enroque, no nos gusta vivirlo. Y claro que hay vida después de las tempestades, claro que hay vida. Yo he llegado a la conclusión que no hay nada que sacuda mejor nuestro mal rumbo que un diagnóstico malo, que un despido, a veces los documentos de un divorcio, el golpe a la finanza. No hay nada que nos sacuda más. No te estoy diciendo que te lo deseo, digo que al principio sentimos la desorientación del naufragio, ¿cómo no? Pero lo bueno de esto es que nos obliga a buscar a Dios con una intensidad que no hubiésemos tenido de otra forma. Yo sabía que no iba a haber muchos amén, porque dicen, no, yo oro igual. No. Esa intensidad con la que buscamos a Dios viene en medio de las tempestades. Las tempestades imprevistas nos ponen de rodillas, señores. Nos ponen de rodillas. Nos ubican los patitos enseguida. Y nos vuelve a ser dependientes del Señor. Nuestra carnalidad, nuestra concupiscencia hace que apenas estemos un poquito mejor, ya nos olvidamos de Dios. Inmediatamente ya oramos menos. Porque un ser humano cuando nace se mueve en la línea de la dependencia total a la independencia total. De la dependencia a la independencia. Los bebés no hacen nada por sí mismos. Un bebé depende por completo de sus padres. Los padres lo tienen que alimentar, lo tienen que hacer eructar, lo tienen que mecer, cambiar pañales. ¿Y cuál es la meta de todo papá y mamá? Llevarlos de a poco hacia una independencia total. En especial celebramos la victoria cuando van al baño solos por primera vez y se acabó la temporada de pañales. Celebran todo porque el olor lo comparten todos. No solo el que cambia los pañales. Entonces, una sana relación entre padre e hijo va pasando de la dependencia a la independencia. En cambio, una sana relación con Dios se mueve siempre en el sentido contrario. Espiritualmente hablando, comenzamos en un estado de independencia total. No necesito a Dios, hago lo que se me antoja, pero vamos a madurar espiritualmente y cada vez nos hacemos más dependientes de Dios. Más maduros, más dependientes, al revés. Aprendemos cada vez más a vivir de la dependencia diaria. Cada vez más decimos, basta el afán por el día de hoy, basta. Voy a pelear el día de hoy con las energías de hoy. No voy a pensar en el mañana. Ese es el principio de la sabiduría. Sabes que eres un hombre o una mujer sabia el día que vives un día a la vez y estás a salvo por un día. Hoy es domingo, este es mi día. Eso es dependencia de Dios. Eso es. No estoy diciendo no planificar, no estoy diciendo no tener planes. Lo que digo es liberarte de la ansiedad, porque el mañana te roba las energías del hoy.
Mañana tendrás fuerza para resolver lo que venga mañana. Hoy es hoy. Eso es, por excelencia, la dependencia de Dios. Voy a vivir el hoy. Basta el día con su afán. ¿Por qué te afanas si no podrás hacerte crecer un codo a tu estatura? ¿Por qué te afanas por lo que vas a vestir, por lo que vas a comer? Basta la gracia para el día de hoy. Eso es el principio de la sabiduría. Pero para que aprendamos eso, a veces Dios tiene que dejar que crucemos alguna tormenta, porque algunos somos cabezones. Tal vez ustedes no, pero este señor que les habla es muy cabezón. Y es la única manera que a veces tenemos de conocer más el carácter de Dios. Pero a veces estamos más interesados en conocer la voluntad de Dios que en conocer el carácter de Dios. Mucha gente que quiere conocer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para mi vida? ¿Y dónde voy a vivir? ¿Y qué casa me voy a comprar? ¿Cuándo me la voy a comprar? ¿Con quién me voy a casar? Quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. No, quieres que Dios sea tu horóscopo. Conocer a Dios es querer conocer su carácter, cómo es, no qué te va a dar. Y uno no puede conocer la voluntad de Dios si no conoce primero el corazón de Dios. Entonces, lo que nosotros llamamos proceso, prueba, crisis, tormenta, Dios lo llama propósito. Y el propósito es que dependamos de Él y de su poder, que confiemos en Él. Y a veces nos permite estar en un bote que se transforma en una cáscara de nuez, que casi se da vuelta por completo en cada ola, para que nosotros inclinemos nuestro rostro, doblemos las rodillas y dependamos de Él. Todos los capítulos de mi vida nuevos, todas mis nuevas temporadas, siempre suelen comenzar con una enorme tempestad. Siempre. No me gusta reconocerlo, porque cada cosa que reconozco acá me sigue pasando. Yo no le pido a Dios, Señor, dame una nueva tempestad. No las espero. Aparecen. Nuevo nivel, nuevo demonio asignado. Siempre. Nueva estación de Dios, nueva tempestad. Siempre. Dios no me va a dar más responsabilidad si primero no prueba de qué estoy hecho. Entonces, las tormentas no son un castigo por falta de obediencia. La mayoría de las veces, con frecuencia, son el resultado de la obediencia. Porque obedecemos a Dios, nuevo demonio asignado. Nuevo nivel, Señor, dame aquello. Y Dios te va a hacer pasar por tempestades. Es el producto de la obediencia. Yo cuando recuerdo el pasado veo que algunas de nuestras peores tormentas son las que se convirtieron en escalones que nos permitieron subir a un nuevo nivel. Pero hubo que ser piloto de tormenta. Me acuerdo cuando empecé a predicar allá de muchachito, yo iba a cualquier lado donde me invitaran. Si me invitaban, yo no preguntaba nada. Quiero que venga a predicar. Sí, voy. Porque yo quería tener una agenda atiborrada de servicio a Dios. Me imaginaba que si servía mucho, iba a agradarle a Dios. Era el tiempo, esos temas para otro sermón en que quería comprarle la gracia a Dios. Quería merecerme la sangre de Cristo. Y recuerdo hacer horas de viaje y llegar a una pequeña iglesia donde había más gente sobre la plataforma que en el templo. Había arriba 12 músicos y abajo 4 miembros. 12 músicos, daba ganas de decir, ¿por qué no nos cambiamos? Suben los miembros acá y bajamos los músicos. Y en días como ese yo me acuerdo que yo lo único que quería era que me sorprendiera el arrebatamiento. Yo decía, Señor, arrebátanos ahora, arrebátanos para no tener que pasar a predicar. Encima pasaba a predicar y había 2 que se dormían. Uno que tenía los ojitos virados, pobrecito, que estaba así, que no sabía si me estaba mirando a mí o estaba mirando para cuando yo le predicaba la nariz y que me agarre el ángulo que pueda. Y un loquito que cada rato hacía desmanes y cosas. Y también me invitaba. Se rió, es una loquita que tenemos acá también, ¿eh? y también solían invitarme a campamentos, donde me paraban ante jóvenes que habían estado todo el día jugando, nadando en la piscina, y apenas se sentaban, 10 de la noche, que era el horario del servicio, se dormían profundamente. Y ni hablar de otros emprendimientos que alguna vez comencé creyendo que Dios me había enviado a hacer, y las recuerdo como las temporadas más vergonzantes, más desilusionantes de mi vida. Pero cuando uno recuerda algo en su pasado y cierra los ojos porque vuelve a sentir la vergüenza de entonces, de esos tengo, no te las voy a contar porque no te importa, pero tengo un montón. Pues no las cambiaría por nada.
Porque esos fracasos en alta mar, cuando los manejamos de una manera inadecuada, pueden ser devastadores, traumáticos. Puede dejar una marca en el engrama mental para siempre. Cuando aprendemos de ellos, es lo mejor que nos puede pasar. Entonces las tempestades nos enseñan las lecciones más valiosas. Yo sé que quisiéramos no aprender de ellas, no pasar por ellas, estar exento de ellas. Pero las tempestades impiden que nos atribuyamos el éxito, el mérito, o que no demos por sentado de que jamás vamos a tener problemas, que viviremos. Claro, nosotros decimos vamos a vivir de victoria en victoria, pero para vivir de victoria en victoria hay que vivir de batalla en batalla. Entonces descubrimos que cuando nos caemos de jeta al suelo, Dios está allí para levantarnos de nuevo. ¿Cómo vamos a descubrir eso si nunca fracasamos o creemos que nunca vamos a fracasar? Yo recuerdo, insisto, esos primeros meses en la catedral. Aquí debe haber algún histórico. No dije histórico por la edad, querida dama, sino histórico por el tiempo que pasamos juntos. Que no queríamos comenzar el servicio porque la gente no llegaba. Yo me asomaba así y no había gente en la catedral. Pero eso es un lugar enorme, de vidrio, se ve todo, no se puede oscurecer, no se puede disimular. Y la gente no llegaba, miraba de afuera hasta que yo no comenzaba. Entonces estábamos ahí pulseando quién empezaba primero. Cuando finalmente había un grupito en semejante auditorio, que como digo siempre, el sonido de la Catedral de Cristal es espantoso, porque fue armado como un set de televisión para la famosa Hora de Poder que se transmitía por cadena nacional a toda la Unión Americana. Pero el sonido, lo peor para hacer un evento, porque es todo vidrio, el vidrio rebota. Entonces era como estar en una campana de cristal. ¡Dios le bendiga! ¡Tomen asiento! ¡Gloria a Dios! Era así. Hagan memoria los que se casaron en una iglesia católica. No tenés idea de lo que te dijo el cura. Acepta como esposa. Sí, es eso. Las catedrales, las basílicas son así. No se escucha un corno. Y me acuerdo que los primeros meses yo cerraba los ojos en todo el tiempo de la adoración. Y alguien me dijo, yo te admiro, pastor, por la manera que tienes de conectarte con Dios y que no te importe nada. No, si abría los ojos me deprimía, no quería ver. Entonces yo era una mezcla de Andrea Bocelli con Stevie Wonder y la unción de José Feliciano. Yo no quería ver nada. Dios le bendiga, estamos contentos. Yo predicaba así porque no quería ver. Y aquella tormenta de escasez de frutos me llevó a tomar una decisión en mi vida. Me costó, no fue inmediato. Yo dije, voy a ser el mejor líder, el mejor piloto de tormenta que pueda ser en cada una de las tempestades que me toque pasar. No me queda otra. Es fajarse y decir, me toca, esto es lo que toca. No podemos escapar cuando una tormenta nos persigue. No podemos siempre evitarlas del radar. Y aunque en muchas ocasiones yo no podía ver al Señor, pasé por muchas temporadas en que no podía ver al Señor detrás de las nubes oscuras, yo decidí que iba a confiar en Él aunque no viera, que es lo más difícil. Seguimos siendo muy sensoriales, sensitivos, sensuales, queremos sentir. Todavía hay frases como, no sentí la presencia de Dios. ¿Quién dijo? Está bien, somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. No obstante, hay trabajos que el Señor hace directo con el espíritu que pasa por alto las sensaciones del alma. Y Dios está obrando aunque no lo veamos. Y uno dice, yo no lo sentí. Y hay un montón de servicios extraordinarios que hemos tenido aquí, donde Dios me dejó fuera a nivel sentir. ¿Para qué? Para que esté sobrio, para que mirara el horario, para que no dijera esas falacias tipo no podíamos terminar y terminamos a las 12 de la noche. No, Dios me dice quédate sobrio, administra lo que está ocurriendo, pero que yo no sienta en una ocasión no significa que Dios no esté haciendo. Y el mayor miedo de los discípulos no fueron las olas provocadas por la tormenta, sino el notar o creer que Jesús los había dejado solos. Entonces, ellos pensaron en primera instancia, a priori, que Jesús iba a venir en su ayuda. Ya lo habían visto calmar tempestades como esta. En ese mismo mar lo habían despertado durante una tormenta y Él ordenó que los cielos guardaran silencio.
habían visto cómo aquietaba el viento, cómo suavizaba las olas. Así que dijeron, sin duda va a bajar del monte. Pero no bajó. Y los brazos de los muchachos se empezaron a cansar de remar. Y de Jesús no se sabe nada. 3 horas, nada. 4 horas, nada. Y los vientos más embravecidos y la nave dando tumbos. Y de Jesús, nada. Y llega, promedia, a la medianoche. Habían estado en el mar por 6 horas. 6 horas de tormenta. El domingo pasado un dinosaurio hizo una orinita y algunos se quedaron en la casa. 6 horas de tormenta. No, si tengo una herida que me va a durar un par de domingos. 6 horas. Yo vine. No sé dónde estaban. Yo estaba acá. En la misma California. 6 horas. Y todo ese tiempo luchando contra la tempestad y tratando de ver si llegaba el maestro. Hasta aquí la tormenta va ganando. Y el maestro no aparece por ninguna parte. Y dice, alimenta a 5.000 extraños. Porque antes de eso ocurrió el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Entonces dice, alimenta a 5.000 extraños y deja que nosotros nos muramos en alta mar. Y el Evangelio de Marco agrega unos comentarios que no son menores. Ustedes dicen, ¿y por qué los dejó solos en la tormenta? Ahora vas a saber. Son comentarios muy interesantes, que a algunos se les pasa por alto, no sé por qué. Dice, estaban en medio de la tempestad y no habían entendido lo de los panes, por cuanto habían endurecido sus corazones. ¿Qué había que entender de los panes? Para los que no tienen idea, Jesús está predicando una multitud de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, se presume 15.000 gentes, 15.000 personas. En un momento, un chiquitito trae una vianda, ora por esa vianda que solo tenía para comer el chiquito, multiplica la comida, recogieron 12 cestas llenas de sobras, mirá si la habrá multiplicado. Los discípulos les endureció el corazón, no lo habían entendido. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no celebraron? ¿Qué quiere decir Marcos? Te voy a explicar. Antes de subir a la barca esa noche, los discípulos estaban molestos y furiosos con Jesús, justamente por el milagro de la multiplicación. Lo dice Marcos, sus corazones estaban endurecidos. ¿Qué es un corazón endurecido contra un líder? Que pone cara que todo está bien, pero por dentro te está mandando a pasear. Dios le bendiga, pastor. Corazón endurecido. Está la multitud ahí, el gentío, antes de la tormenta, y vienen los discípulos y dice, Jesús, creo que es hora de despedir a la gente. Que cada uno se las arregle como pueda, vaya a buscar un lugar donde comer. Claro, en ese entonces, cuando los discípulos hacen este pedido, ya eran el círculo íntimo de Jesús. 2 tipos habían probado el estrellato, eran celebrities, se creían importantes, ellos habían reunido multitudes, ellos no. Pero de alguna forma se sentían que las luces también eran para ellos, que algún reflector los tocaba, los veía. La gente seguramente les pedía autógrafos. Peter, ¿me firmas? Y Pedro firmaba. Eran los músicos de Luis Miguel. Así que luego que Jesús termina de predicar, le dice, yo creo que Pedro dice, hey, master, ¿por qué no despides rápido a la chusma? Y tengamos una cena tranquila entre nosotros, el equipo íntimo. Pedimos unos sushi, sashimi, no sabe lo que es, para 13, nada más. Pedí sashimi para 13 para los muchachos, tú, y nos reunimos y hablamos. Jesús dijo, no, señor, denle ustedes de comer a toda esta gente. No se olviden que están aquí para servirlos a ellos. Y los tipos, con cara de estreñimiento de vientre, con el ceño fruncido, sirven los panes y los peces que el Señor multiplicó. Les importa un cuerno el milagro de multiplicación. Les dolió el orgullo que ellos, las celebridades, los apóstoles, los líderes, tenían que servir la comida, ¿de verdad? Y no sé si sabés lo que significa servir comida a una multitud de 15.000 personas hambrientos y de mal humor. El hambre siempre te pone de mal humor. Hacer fila cuando son 15.000 para comer.
15.000 comensales. Y para entender el enojo de los discípulos, voy a ser un poco el abogado del diablo, porque usted dice, pero qué gente irascible, ¿cómo pueden no disfrutar semejante y tamaño milagro? Para ponerme del lado un poquito de los discípulos, hay que quitarle primero el vitral místico, el vitral religioso a la experiencia, y te lo voy a poner blanco sobre negro. Por experiencia propia, esto yo lo he vivido en campamentos, en congresos, se vive aquí en el café, en cualquier sitio donde la gente va a comer o a tomar algo. No importa que le des algo gratis a la gente, siempre van a reclamar y quejarse. Y no me miren así, porque todos somos gente. No es que estamos hablando lo de Neptuno. Somos gente. No importa, lo voy a poner así, que nos den las cosas gratis. Siempre nos vamos a quejar. Así que me imagino, perdón, yo no pedí pescado, John, no pedí pescado. Yo soy vegano, no como nada que tenga ojos, perdón. ¿Habrá brócoli? Otro, me dieron surubí, a mí no me gusta. No hay tilapia o tubina, yo como pescado blanco. Por favor, ¿tilapia no hay? Otro, yo prefiero salmón. ¿Y este pan no es gluten free? Otro, me dieron un solo pescado y somos 8. ¿Cómo vamos a hacer? Somos 8. Ahora vengo. Hay que esperar que dé toda la vuelta. Perdón, mi bebé no come pescado. ¿No saben si el maestro multiplicó algún menú infantil? No hay cajitas felices, algo, nuggets. Está bien, el nene te come el pescado, pero el nuggets. Otro, todo muy lindo, pero para beber no reparten nada. A nadie se le ocurrió multiplicar Coca-Cola. ¿Ensalada no hay? ¿Purecito de calabaza para acompañar? ¿O hay que tragarse el pescado solo? Pan integral, ¿no hay pan integral? Yo no te como otro tipo de pan. El gordo así, pero él te come pan integral. Son como lo que se piden esas hamburguesas, que la señora vaca echa hamburguesa y Coca Diet. Pedro, hace media hora que pedí mi pescado y todavía estoy esperando a que me sirvan. ¡Qué servicio pésimo! Santiago, ¿hay que comer con la mano? ¿No multiplicó tenedores y cuchillos? Descartable, aunque sea. Esto es antihigiénico. Perdón, me tocó un pescado con espinas. ¿No me lo podrían cambiar? Ahora entendemos por qué se subieron a la barca con el corazón endurecido. No es fácil la gente. Nosotros le demos de un versículo al otro y le dieron de comer a 15.000 gente. Es gente. Y esta con el corazón endurecido, no entendieron. ¿Por qué no los mandaron a estos parásitos a que se compraran su propia comida encima con reclamo? Porque la gente es así. La gente reclama. Es gratis, te lo reclama. Y ahora están en el bote, son la 1 de la madrugada y Jesús no aparece. Pedro, Andrés, Santiago, Juan han visto tempestades como esta. Caramba, son pescadores, son marineros, su vida es el mar. Han visto las embarcaciones destrozadas en la playa después de una tormenta, han estado en funerales, han acompañado a las viudas de los marineros. Saben mejor que nadie que esta bien podría ser la última noche. ¿Por qué no viene Jesús? Y finalmente lo ven. Dice a la 4ª vigilia de la noche, esto es entre las 3 y las 6 de la madrugada. Promedio, pongamos 4:30. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús vino. Finalmente vino. Pero desde que comenzó la tormenta hasta que Jesús apareció, los discípulos hicieron miles de preguntas. Preguntas que seguramente nosotros nos hicimos o nos estamos haciendo. ¿Sabemos que Jesús está al tanto de lo que nos está ocurriendo? Sabemos. ¿Que Él está consciente de la tormenta que estamos atravesando, que parece que no termina nunca y nos está liquidando? Sabemos. Pero igual nos hemos hecho muchas preguntas salpicadas con rabia. Porque las tormentas atacan nuestra fe. Nos acaban. Nos cercenan, nos quitan las ganas de orar. Pero esto se va a poner todavía mejor o peor, según cómo se quiera ver. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y tuvieron miedo. ¿Por qué? Bueno, ese miedo empujó a Pedro bajo el bote, porque Pedro sabía lo que estas clases de tormenta podían hacer. Había oído las historias, había visto los naufragios, conocía a las viudas, sabía que la tormenta podía matar y quería escapar de ella como sea.
Durante toda la noche Pedro había querido salir de ese bote como muchos están queriendo salir de un bote ahora. 9 horas, el tipo había sujetado las velas, luchado contra los remos. Estaba empapado hasta el alma y cansado hasta el último hueso a causa del lamento y el furor del viento. Entonces, vamos a mirar a Pedro a los ojos y en este momento no vamos a ver un hombre de convicción, un hombre de audacia, de fe. Más adelante en la historia vamos a ser testigos de su devoción en Pentecostés, vamos a notar su fe en las cartas, en las epístolas. Pero esta noche, no esta noche. Esta noche es un hombre con mucho miedo, no un poco, mucho miedo. El miedo sofocante de un hombre que no encuentra salida y sabe que se va a morir. Pero de ese miedo van a hacer un acto de fe. Porque muchas veces la fe es la hija del miedo. Cuando uno tiene mucho miedo, cuando uno ya no puede más, ahí es cuando hace cosas en fe que de otro modo no haría. Yo no hubiese hecho lo que hice si hubiese tenido mucho dinero al comenzar, porque nunca habría tenido la necesidad de usar la fe. Ni siquiera habría orado, diría, ¿cuánto hay en la cuenta? Tanto, hagamos un evento gigantesco para jóvenes, porque total la plata está. Habría hasta dudado si Dios me había mandado. Pero el miedo a no saber cómo voy a pararme, qué voy a decir, cómo voy a pagar, eso hace que surja la fe. Si no fuera por esa noche de tempestad, no habrías conocido tu propia fe. No habrías sabido cuánto eras capaz de resistir. ¿Cómo sabe que eres resiliente? ¿Cómo es que soporta? ¿Por qué eres como el junco que se dobla y se vuelve a poner en pie? Porque sabes que has soportado el viento. Entonces razonemos esto. Si Pedro hubiera visto a Jesús caminando sobre aguas tranquilas en un día de calma, ¿habría pedido caminar sobre el agua? Jesús aparece en la calma de la tarde. Señor, ¿me dejas caminar? No lo haría. Obvio que no. ¿Para qué hubiese querido salir de la barca? Si el lago hubiese sido una suave alfombra y un viaje placentero, ¿de verdad pensamos que Pedro pediría un paseo nocturno sobre las aguas? Pero pongamos a un hombre ante la disyuntiva entre una muerte segura y una muerte probable y siempre va a optar por la probable. Siempre. En la misma desesperación de las víctimas del 9/11, en el atentado a las Torres, cuando veíamos que ante el calor de las llamas se tiraban al vacío. Y uno dice, ¿por qué se tiraban al vacío? Porque en su mente, dicen quienes estudiaron ese fenómeno, la gente pensó, aquí es una muerte segura, al vacío no sé qué haya abajo, quizás sobreviva. Entre la muerte segura y la probable, siempre la probable es mejor. Y los grandes actos de fe que has vivido nunca nacieron de un momento de calma. Los grandes pasos de fe que has tomado siempre fueron del momento que estuviste lleno de temor, desesperado y estabas entre la espada y la pared. ¿Es así o no es así? Cuando no sabías qué hacer. ¿Cómo supiste que hacer lo que una mamá tiene que hacer cuando tu hijo empezó a volar en fiebre o empezó a convulsionar? Estoy hablando hasta de tiempos en que no podías googlear, porque ahora podemos googlear, convulsionar, se le ponen los ojos como el padre, ¿qué hago? Pero antes, ¿de dónde sacabas ese instinto, esa fuerza? Eso que dicen, hasta hay casos de madres que han levantado literalmente un camión o un auto para sacar a su hijo debajo de las ruedas y no se explican de dónde salió esa fuerza. ¿Cómo hubiese sabido que tenía esa clase de reacción si no hubiese estado bajo crisis? Los avivamientos siempre surgieron en una iglesia que no tiene opciones. En una iglesia amenazada, perseguida. Entonces, en todo acto de fe siempre primero hay una semilla de miedo. La fe siempre es la hija del miedo. El miedo siempre produce fe, si es que es canalizado correctamente. Te puede paralizar o te puede bajar de la barca. Cada vez que yo veo la biografía de los hombres valerosos, comenzaron con capítulos de miedo sincero. Entonces la fe comienza cuando vemos a Dios que está orando en el monte y nosotros estamos en el valle, demasiado mojados y débiles como para subir a ese monte. Pedro había hecho el máximo esfuerzo. Yo estoy hablando hoy para aquellos que dicen, Señor, ya hice todo lo que se supone que podía hacer, no tengo más fuerzas. Estoy hablando de aquellos que no necesitan ahora una oración para más fuerza, necesitan un milagro. ¿Necesitas un milagro, sí o no? Hay gente que dice, yo no quiero más que ores por fuerza.
Muchos de nosotros hoy no necesitamos más fuerza, necesitamos un milagro. Y Pedro estaba consciente de dos cosas, que se estaba hundiendo y que Jesús estaba a flote. Entonces estaba muy convencido de qué lado quería estar. Miró acá y los muchachos estaban hundiendo y este está a flote. Y entonces dice, Señor, si eres tú, manda que vaya a caminar sobre las aguas. Lo que quería era salir de ahí, sacarme de acá como sea. No está probando a Jesús, está suplicando. Porque dar un paso sobre ese mar embravecido no es cuestión de lógica, es un acto de desesperación. A veces hacemos cosas que no sabíamos que éramos capaces de hacer. Y al principio Pedro se sostiene del borde del bote, que no deja de moverse, saca una pierna, saca la otra, da varios pasitos, como si hubiese un arrecife invisible que lo sostiene debajo de él. ¿Qué es la fe? Es una zambullida desesperada. Dejar el bote de los esfuerzos, de las obras, y confiar en la gracia del Señor que va a permitir que nos mantengamos a flote si es su perfecta voluntad. Decir, Señor, yo me entrego. Si me hundo, que me hunda. Es ese último acto de valentía. Oímos la voz, damos el paso, abandonamos el Titanic, dejamos el fariseísmo y nos tomamos de la gracia sólida de Dios. Y sorprendentemente caminamos sobre el agua. Algunos se bajan de la barca, nunca dejan de confiar en el Señor y caminan en el agua por años. Otros, como Pedro, sentimos el viento, nos llenamos de miedo y nos llenamos de dudas. No, yo soy demasiado pecador para que Dios me ame. No, que yo ya metí la pata bien feo. Esta vez me va a dejar hundir. Yo no. A ver, no merezco que el Señor me rescate. Y nos hundimos dando tumbos en un mundo oscuro, en una iglesia legalista, donde pensamos que no estamos a la altura. Y cuando abrimos los ojos otra vez, solo vemos oscuridad. Tratamos de respirar, no hay oxígeno. Tratamos de salir a la superficie a veces con un congreso, escuchando un mensaje, una canción. Y a veces con nuestras cabecitas apenas fuera del agua tenemos que tomar una decisión. El arrogante, el orgulloso razona y dice, yo prefiero salvar las apariencias. Yo prefiero vivir en hipocresía y me voy a hundir en mi orgullo. El humilde pide ayuda. Señor, dame toda la ayuda que puedas tener. La necesito toda, no un poco. Toda la ayuda que puedas tener. Cuando se comenzó a hundir, Pedro dijo, Señor, sálvame. Y Jesús estiró la mano y lo sostuvo. Entonces hay momentos en nuestra vida cuando sabemos que nunca jamás volveremos a ser iguales. Hay noches de tempestad que nos marcan para siempre. Y muchos hemos conocido al Señor como ayudador, dador, fiel, sabio, proveedor. Pero nunca nos vamos a olvidar la primera noche que lo hemos visto sereno y calmo en medio de nuestra peor tormenta. Eso no se olvida nunca. Es el día que conocemos a Dios por excelencia. El Dios que nos permite asustarnos lo suficiente como para sentir que lo necesitamos desesperadamente y luego se acerca lo suficiente para que lo veamos. Es el Dios que usa las tempestades para acercarnos a Él. A veces, lamentablemente, necesitamos un temporal para confiar en Él. Qué pena, pero así somos. No sé cuántas fueron tus desviaciones, cuántas tormentas tuviste, tampoco sé cuáles son los retrasos por los que has pasado. Y tal vez tu vida esté dando unos giros inesperados que no tenías planificado a esta altura de la vida. Tal vez sientas que tus sueños están en stand-by, congelados. La vida no transcurrió de acuerdo a tu plan. Y yo puedo sentir hoy tu frustración. Comprendo tu frustración. Créeme que no la minimizo. No insulto tu inteligencia. Comprendo tu frustración. Sin embargo, esta es la esencia. Cuando uno se frustra, es la esencia para conocer a Dios. Somos tan duros que la única forma de doblar las rodillas es decir, Señor, se me acabaron los planes, ¿me ayudas? A veces hacemos esas oraciones, Señor, no sé qué hacer, estoy en un lío muy grande. No tengo la menor idea cómo salir. Cuentan que un día un campesino le pidió a Dios que le dejara a él decidir los climas para que le rindieran sus cosechas. Dijo, déjame que yo decida cuándo hay sol, cuándo hay calor, cuándo hay frío. Y Dios se lo concedió. Entonces cuando quería el campesino lluvia ligera, llovía. Cuando pedía sol, brillaba en su esplendor. Necesitaba más agua, hacía llover un poquito más.
Y cuando llega el tiempo de la cosecha, grande fue su sorpresa y estupor al ver que la cosecha fue un fracaso. Desconcertado y molesto le pregunta a Dios: ¿qué hice mal en los climas? Si yo puse lo que creía conveniente, ¿qué hice mal para que la cosecha no rindiera? Y Dios le dijo: tú pediste lo que quisiste, pero no lo que de verdad le convenía a tu siembra. No pediste tormentas, y son muy necesarias para limpiar la siembra, ahuyentar las aves, los animales que consumen, purificarla de plagas que destruyen. Se te olvidó pedir tormentas. Y yo creo que eso es lo que nosotros nos vivimos olvidando a lo largo de toda una vida. Se nos olvida pedir tormentas. Afortunadamente vienen sin que las pidamos. Lo bueno es que Dios no espera que se las pidamos. Kirk Allen es el cantante que compuso en inglés Paz en la tormenta. ¿Se acuerda? Paz en la tormenta la compuso en 1974, después de haber perdido a su esposa e hijo durante el parto. Y la versión en español recorrió toda América Latina, se estableció como el acervo musical en iglesias y congregaciones católicas y protestantes. Puedes tener... Ese es el tono, mi querido Leiva, ¿sí? Ahí está. Lo que pasa es que como la tormenta lo afectó el domingo pasado, no escuchó que vengo hablando de noches de tormentas. Pasen la tormenta hace un ratito. Puedes tener, dice, paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. ¿Otra vez? Dice, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. Y yo sé que estás en una noche de tempestad y el clima destemplado se asoma por los 4 puntos cardinales, y esto se concentra en tu pequeño bote. Estás viviendo una serie de eventos desafortunados desde hace meses y ya es parte de tu nueva normalidad, que es pilotear tormentas. Les hablo, y este mensaje va para los que están en casa, que se levantan mojados y se acuestan más empapados aún. Y te acostumbraste a irte a la cama exhausto. Y tu mente nunca para. Te duermes de cansancio y luego de mirar por largas horas el techo de tu habitación apenas iluminado por la ventana. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, y siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, que rujan los océanos, que hagan espuma, dijo el salmista, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. Yo confiaré en mi Dios. Y como piloto de varias tormentas vividas, voy a darte un consejo que siempre me resultó: aférrate lo más fuerte al mástil, al primer mástil que encuentres a bordo, y resiste. Mantente vivo, mantente respirando, y tarde o temprano el maestro vendrá. El Señor aparecerá cuando tenga que aparecer. Él no va a permitir que te hundas, solo te está dando una gran historia para contarle a tus nietos. Ten mucha paz. Te doy mi palabra como capitán de tempestades que, como tantas otras veces, vamos a salir juntos de esta. Vamos a salir en paz. Nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Dale un aplauso al Señor de señores, al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Vamos por esas tormentas maravillosas. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso grande, 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 grande al Señor. Porque el Señor te va a preparar a resistir. Mirá. Últimos minutos. El Señor, como es un padre, como Dios es un padre y sabe cómo uno entrenar a los hijos, como cuando nos llevaban a andar en bicicleta la primera vez, como cuando vamos a conducir un automóvil la primera vez, y lo hacíamos con papá.
o andamos, o íbamos a remontar un cometa, lo que sea que hiciéramos por primera vez, siempre tenemos la paciencia, el tutorial del Padre diciendo es así, es así. Así que no creas que las tormentas van a venir en tu vida y te van a despedazar, porque siempre son tormentas controladas, como The Truman Show. Son tormentas controladas. No crea que son tormentas al azar de las cuales Dios se vale. Todas son tormentas controladas. Todo lo que te está pasando en la vida, controlado por Dios, permitido por Dios. Si pudieras alejarte en perspectiva, verías que estás en una gran campana de cristal y ahí estás adentro en una tormenta y el Señor no deja de mirar. Dice un poco más de viento, un poco más de ola. Y uno está, pero es una tormenta controlada. Y al principio, las tormentas son suaves, es como una suave llovizna. Ahora sí, Leiva, mira un minuto. Por favor, sin música. Yo quiero que hagas así con un dedo, aplaudas con un dedo fuerte. Mira, aplauda con un dedo fuerte, fuerte, fuerte. Todo lo más fuerte que pueda. Así es la primera tormenta que vas a pasar. Shh, escucha, escucha. Ahora dos dedos. Ahí es cuando algunos de acá ya no vienen a la iglesia porque está lloviendo. Y ahora suelta una tormenta de las buenas, de las que has pasado últimamente. ¿Ves? Así. Pero ya está fuerte. Ya está fuerte para resistir. ¿Tú lo crees? Vamos a orar. Levanta las manos al cielo. Padre, gracias por esta mañana aquí en River Arena. Pido, Señor, por los que están viendo en cualquier uso horario, en cualquier parte del mundo. Levanta las manos. Los que están recibiendo a Cristo por primera vez. Los que nunca han tenido a Cristo en el corazón. Yo estoy orando por esos ateos, por esos musulmanes, mormones, testigos de Jehová, lo que sea que hayan creído hasta la fecha, pero en realidad nunca habían tenido un encuentro con el carácter de Dios. Señor, entra en sus corazones ahora. Tócalos, bendícelos. Padre, mis pilotos de tormenta, mira a estos marineros que han soportado aferrado a los mástiles de la vida, los avatares, los chubascos, las tormentas. Yo los bendigo, Señor. Suelto sobre ellos tu bendición. Derrama tu gloria, derrama tu presencia. Los que hoy están recibiendo nuevas fuerzas para resistir. Resistirás, dice el Señor. Resistirán aunque vengan vientos. Cuando pases por las aguas no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, soy tu Dios que te esfuerzo y te ayudo, y te digas no temas, y te digo no temas, yo estoy contigo. Señor, mira ahora los que levantan confiando que en tú los vas a rescatar. Viene el Señor, llega a tus noches, llega a tus mañanas. Uy, todos orando, todos, son los últimos minutos. Pero aquí en el resto del mundo estamos clamando para hacernos fuertes, para soportar. Venga la resiliencia, venga la resistencia. Levante, Dios, el umbral de resistencia. No te entregues. No baje los brazos, dice el Señor. No tires la toalla. No te entregues. Yo te bendigo, dice el Señor. Yo te bendigo, yo te sostengo. Yo estoy contigo. No temas, no temas. Estoy orando ahora por los que van un paso más allá, los que caminan por las aguas. Los que le han creído a Dios y sienten que se están hundiendo, dice el Señor. No estás fracasando, Pedro. Te estoy dando una historia para tus nietos. Tú vas a ser el único ser humano o uno de los pocos que camine sobre aguas turbulentas. Camina en fe. Camina en fe, dice el Señor, y te entregaré cosas grandes. Camina en fe y te entregaré una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay personas aquí que son empleados hace años y le han pedido a Dios ser cabeza, le han pedido a Dios dejar de ser cola para ser cabeza, para ser dueños de su propia compañía. El Señor dice, tú no sabías que eso venía con tormenta en el medio. Porque yo no te voy a entregar una compañía ni empleados a tu cargo para que a la primera de cambio te entregues, te deprimas y no quieras salir de la cama. Vendrán tormentas, hablarán contra ti, algunos levantarán demandas. Tranquilo, sostente del mástil, sostente del timón, que yo voy a venir, dice el Señor. Yo voy a venir en tiempo y en forma cuando sea necesario. Bendigo, Señor, esta tu iglesia, bendigo a tu pueblo. Gracias por esta palabra, porque nos vamos llenos.
nos vamos benditos, nos vamos prósperos, nos vamos inyectados en fe. Tu gloria lo llena todo, momento a momento. Padre, tu gloria, tu presencia está hoy aquí. Declaro bendición en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén y amén. Gloria a Jesús. ¿Cuántos se van bendecidos para pilotear tormentas? Dígame amén. Chao, gente, hasta el domingo que viene. Dios les bendiga a todos. Chao, 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 chao. Bendecidos.